Buenas tardes, bienvenidos al taller del módulo de planillas de StarSoft. El día de hoy vamos a ver algunos temas importantes en el módulo de planillas. Eh, Quisiera por favor que antes de empezar pudieran confirmar que la imagen y el sonido está saliendo correctamente. Ok, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar, eh, hay muchas consultas sobre lo que es los asientos de planilla, sobre todo la generación de asientos de planilla para el pase al módulo de contabilidad. Entonces vamos a comenzar el día de hoy viendo ese tema. Eh, para poder generar el asiento de planilla y enviarlos ya sea al módulo de contabilidad de StarSoft o simplemente generar el asiento de planilla, si es que no tuvieran ustedes el módulo de contabilidad de StarSoft, lo primero que tienen que hacer es que aquí en la opción interfase contable, enlazar a contabilidad StarSoft, ¿no? Deben tener, si tienen el sistema de contabilidad de StarSoft, deben tener marcado este check, ¿no? Contamos con una instalación de StarSoft contabilidad. Si no la tuvieran, obviamente pues no lo van a marcar. Y en la siguiente pestaña, registros, van a tener que indicar los datos los datos del módulo de contabilidad, si es que tuvieran contabilidad de StarSoft, y también los datos del módulo de contabilidad que ustedes estuvieran manejando en caso de que no fuera el de StarSoft, ¿no? El módulo de contabilidad. En este caso, como yo he marcado que tengo una instalación de contabilidad, aquí estoy seleccionando cuál es la empresa en la cual yo estoy generando mi planilla de contabilidad. Perdón, a la cual yo voy a enviar mi asiento de planilla a contabilidad, ¿no? En este caso es esta empresa con el código 003, capacitación SAC. Donde dice tipo de anexo, voy a hacer doble clic y voy a buscar el anexo de trabajadores, el 04. El subdiario contable será el subdiario de planillas, el 06. El anexo de AFP, el 9, ¿no? Para anexo de AFP. Y la cuenta neto contable, pues haré doble clic y tendré que buscar cuál es la cuenta 41, ¿no? En este caso, sueldos y salarios por pagar. ¿Okay? El código a enviar, cuando se trata de anexos de los trabajadores, el código a enviar será siempre en base al código primario del trabajador. Acá hay dos opciones: código primario del trabajador, código alterno del trabajador. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Okay? Esta es la información básica que ustedes necesitan para poder generar sus asientos de planilla. En caso de que no cuenten con una instalación del módulo de contabilidad de StarSoft, obviamente esta primera parte no la van a obviar, solamente van a registrar manualmente el tipo de anexo, el subdiario contable, el anexo de FP y la cuenta del neto contable que manejan en el sistema de contabilidad que tengan. ¿Okay? Entonces, y como les decía, el código asignado a enviar a contabilidad, en este caso está configurado que sea el código primario del trabajador, o también se puede seleccionar el código alterno. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Y para verlo, pues vamos a irnos a base de datos, tablas de personal, listado de trabajadores. ¿Ok? Y aquí, en este listado, nosotros tenemos que el código principal del trabajador es este código que está aquí. El código alterno será el código que digitemos en esta casilla, que en este caso está en blanco. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por lo general en el sistema de planillas eh, el código principal del trabajador es su número de documento, ¿no? Su número de DNI. Este es el código principal del trabajador. El código alterno, ustedes lo usarían en el caso de que en su módulo de contabilidad o en su sistema de contabilidad, ya sea de StarSoft o de otra empresa, los trabajadores tienen un código diferente al código del número del documento, o sea, el número de su documento, ¿no? Si en su módulo de contabilidad, sin importar si es StarSoft o no, tienen a sus trabajadores con un código diferente al código principal con el que está registrado en planillas. En ese caso, tienen que registrar
en el campo de código alterno ese código. Y luego, cuando quieran generar su asiento de planillas, tendrán que indicar con cuál de los códigos, ya sea el código primario o el código alterno, con cuál de esos códigos van a trabajar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta configuración, el siguiente paso pues sería realizar la planilla. Vamos a generar una planilla nueva, cosa que de paso también repasamos un poquito cómo es el cálculo de la planilla en el sistema. Voy a aperturar un nuevo mes de trabajo. Bueno, en este caso voy a aperturar el mes de febrero. Y una vez que he creado el mes de febrero, voy a crear un cronograma de pago para ese mes de febrero. Me voy al botón de nuevo, selecciono el mes de febrero, voy a ponerle un nombre al cronograma para poder identificarlo. Voy a crear con las características estándar que siempre se recomienda crear: quinta categoría automática, regulariza pago mínimo de salud. Vamos a ponerle también un adelanto de pago por si acaso. Formato de planilla, empleados, tipo de proceso, boleta mensual. Y lo voy a grabar. ¿Ok? Ya tengo aquí el cronograma creado. Lo pueden observar. Voy a generar un cálculo de planillas en forma rápida para que podamos ir directamente al punto de el asiento de planilla. Selecciono el mes. Bueno, el cronograma ya está seleccionado. Voy a seleccionar a todos los trabajadores, en este caso son muy pocos. Vamos a ponerle que ambos trabajaron los 30 días. Y vamos a poner un par de horas extras para tener una planilla un poquito más nutrida, ¿no? Okay. Vamos a grabar, tenemos la asistencia y vamos a procesar la planilla. Febrero, empleados de febrero. Ok, acá tengo ya mi cálculo de planillas. Vamos a darle grabar. Ok. Y una vez que ya hemos generado nuestra planilla, en la opción de planillas, administración de planillas por cronograma, seleccionamos el mes y podemos ver ya las boletas generadas, ¿no? Ahí están las boletas generadas. Y aquí en esta pantalla hay un reporte que es el reporte de resumen. Este reporte de resumen es importante porque nos va a mostrar todos los conceptos que hemos utilizado en este cálculo de planilla de empleados febrero 2025, ¿no? Podemos ver que tenemos información de las AFPs, de la asignación familiar, tenemos información de salud vida, de salud, de horas extras, de la ONP, de la remuneración básica y del SCTR de salud. ¿Okay? Este reporte es importante porque acá me muestra cuáles son los conceptos que yo he utilizado en este formato de planilla y son los conceptos que yo debería tener configurados sus cuentas contables para poder generar mi asiento de planillas. ¿Okay? Entonces, lo vamos a guardar por acá en un momento. Ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo por acá. Y a continuación vamos a revisar, vamos a irnos a base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, mantenimiento de conceptos, ¿no? Acá tengo todos los conceptos que están en la planilla. Y con este reporte yo voy a ir verificando que cada uno de estos conceptos tengan sus cuentas contables asociadas, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos los conceptos de FP, aportación obligatoria, comisión sobre la remuneración y prima de seguro. Entonces yo voy a empezar a buscar. Acá está, aportación obligatoria. Veo que contablemente tiene su cuenta.
hay que recordar que cuando se trata de cuentas de egreso, cuentas de descuento, las cuentas van en la parte del haber, ¿no? Aquí tenemos la cuenta distribuida por tipo de asiento por AFP. El AFP 002 igualmente también es un egreso, ya está configurada su cuenta. La AFP 003 también tenemos configurada su cuenta. Seguimos repasando el resto de conceptos. Vamos a ver ahora lo que es la asignación familiar. Aquí lo tenemos, la asignación familiar. La asignación familiar es un ingreso. ¿Ok? Es un ingreso, así que contablemente tiene que ir en el debe, en la parte superior. A ver, ¿qué más tenemos acá? Es salud vida, que es un egreso también de 5 soles. Vamos a buscarlo, ¿no? El código del concepto es esta columna de aquí, y ese código lo pueden ubicar acá también, en la columna código rubro. Eso está ordenado por orden alfabético para que sea más fácil que lo puedan ubicar, ¿no? Entonces acá tenemos el concepto de salud vida. Vamos a verificar cuál código es porque tenemos dos. Es salvida. Ajá, efectivamente es este de acá. Este aporte es un egreso contablemente en el haber y distribuido por trabajador. La distribución, el tipo de asiento, ¿no? La descripción o distribución del tipo de asiento va a depender del plan contable que tengan configurado en su módulo de contabilidad. Tenemos salud, que es un aporte. Acá está. Y cuando se trata de aportaciones, las cuentas tienen que ir tanto en el debe como en el haber, ¿no? En ambos lados deben ustedes configurar las cuentas contables en el caso de aportaciones. Vemos que sí tiene correctamente la cuenta. Tenemos las horas extras al 25 y al 35%. También lo vamos a verificar. Hora extra al 25%. Es un ingreso, debe ir exactamente en el debe. Y como vemos, no hay cuenta contable. ¿Ok? No hay cuenta contable. Eso quiere decir que cuando yo genere mi asiento, voy a tener un desfase porque no tengo cuenta contable de este concepto. Vamos a dejarlo ahí justamente para demostrar, cuando generemos el asiento, el desfase que se genera. ¿Okay? No hay concepto general para las horas extras al 25. Tampoco hay concepto contable o cuenta contable, perdón, para el concepto de ingresos de las horas extras al 35. Vamos a dejarlo ahí justamente para motivos de explicación de este tema. La ONP. Acá está, la ONP. La ONP es un egreso, así que exactamente, ¿no? Debe estar en el haber. Tenemos la remuneración básica. Aquí está, la remuneración básica, exactamente, contablemente, ¿no? Como es un ingreso, tiene que ir en el debe. Y finalmente tenemos el SCTR de salud, que es un aporte. Así que vamos a buscarlo. Aquí está, SCTR salud. Es un aporte y debe ir tanto en el debe como en el haber. ¿Okay? Entonces, salvo las cuentas, salvo los conceptos de horas extras del 25 al 35%, todos los demás conceptos tienen sus cuentas configuradas. Vamos a generar el asiento para que ustedes vean qué es lo que o cómo se muestra el asiento cuando hay conceptos que no tienen cuenta contable configurada y les impide eso enviarlo al módulo de contabilidad. ¿Ok? Me voy a ir a interfase contable, asientos contables, asientos de planilla. Voy a seleccionar el mes de trabajo. En este caso he trabajado el mes de febrero. Acá me muestra el cronograma de febrero, ¿no? 2 trabajadores, es el total de la planilla.
Y aquí voy a generar mi asiento, ¿no? Voy a generar mi asiento. ¿Ok? Acá tengo mi asiento generado. Voy a este botón que dice examinar comprobante. Y aquí, efectivamente, en examinar comprobante, lo que tienen que verificar es que cada número de secuencia debe tener su cuenta asociada. Todos los números de secuencia deben tener su cuenta asociada. Y en este caso, vemos que hay un número de secuencia sin cuenta asociada con esta diferencia, ¿no? Que hay una diferencia. Entonces, eso significa que hay uno o más conceptos que suman este monto que no tienen cuenta contable configurada. Por eso es que no me va a permitir enviarlo a contabilidad, ¿no? Si quiero enviar este asiento así en desfase, vamos a llamarlo así, me va a salir un mensaje que me dice que es imposible enviarlo a contabilidad ya que existen cuentas contables en blanco. ¿Ok? Acá está nuevamente, les muestro la diferencia. Y por eso yo les decía que es importante generar aquí en planillas, administración de planillas por cronograma, mes de febrero, es importante generar el reporte de resumen que nos muestra cuáles son los conceptos que hemos utilizado en este cronograma. Bueno, nosotros ya sabemos que los conceptos que no tienen cuenta son estos de aquí, el ingreso de horas extras al 25 y al 35%. Entonces vamos a proceder a configurarlos, ¿no? Salimos de acá, vamos a base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, mantenimiento de conceptos y vamos a buscar esos conceptos. Ok, tenemos el ingreso por horas extras al 25%. Me voy a contabilidad. Como es una cuenta de ingreso, lo tengo que configurar en el debe. Número de secuencia, selecciono 1. Número de cuenta, como yo tengo ya enlazado mi módulo de planillas al módulo de contabilidad de StarSoft, acá simplemente despliego y voy a ver el plan de cuentas del módulo de contabilidad, donde yo tendré que indicar cuál es la cuenta que voy a utilizar para las horas extras. ¿Ok? Voy a seleccionar esta. Ustedes tendrán que seleccionar la cuenta que les corresponde según su plan de cuentas. ¿Ok? Como ya tengo esta empresa de planillas enlazada con el módulo de contabilidad, al momento de seleccionar la cuenta, automáticamente el sistema me muestra cuál es la descripción de esa cuenta, ¿no? La descripción, la distribución, ¿no? No la puedo modificar porque eso ya es una descripción que viene del módulo de contabilidad y que me dice que esta cuenta está distribuida por centro de costos. Si yo quisiera modificar esa distribución, tendríamos que hacerlo en el módulo de contabilidad. ¿Okay? Una vez que ya he seleccionado esta cuenta, voy a hacer un clic aquí, donde está esta marca, al lado izquierdo de la columna secuencia, para que se genere una línea en blanco aquí abajo. Y recién ahí voy a poder darle en el botón de aceptar y grabar en el módulo de planillas. ¿Ok? Entonces ya tengo seleccionada tengo que seleccionado. Me voy a nuevamente el otro concepto que me decía, el de horas extras al 35%. Ok, vamos a buscar el otro concepto entonces, las horas extras al 35%. Nuevamente en la primera columna de secuencia selecciono, voy a buscar nuevamente el tipo de cuenta y ya saben que tengo que hacer un clic acá para que se genere una línea en blanco y recién ahí darle a aceptar y que se grabe la información del concepto. Ok, ya he configurado las cuentas que faltaban, así que voy a generar nuevamente mi asiento de planilla. Me voy a mes de trabajo, febrero, ¿no? Ya tenía generada un asiento anterior, lo voy a eliminar y lo voy a volver a generar. ¿Sí?
Nuevamente me voy al botón de examinar comprobante y nuevamente tengo que verificar que todas las secuencias tengan una cuenta. Y como pueden ver, ya ahora sí, todas mis secuencias tienen un número de cuenta. Ya no hay ningún desfase. Eso quiere decir que al menos el asiento de planillas está cuadrado y ya lo puedo enviar al módulo de contabilidad. ¿Ok? Vamos a enviarlo. El proceso concluyó satisfactoriamente y como pueden ver se ha generado un número de comprobante, ¿no? Con este número de comprobante en el módulo de contabilidad pueden buscar este asiento de planillas, ¿no? Correspondiente a empleados del mes de febrero. ¿Okay? Ahora, aquí hay un check que dice crear anexo neto a pagar. Yo no lo he marcado todavía porque hemos estado haciendo un ejemplo. Cuando no se marca este check y ustedes examinan el comprobante, van a encontrar que hay solamente un registro de 41 con el total de la planilla, con el general, ¿no? Con el total general de la planilla. Si yo marco este check y vuelvo a generar mi asiento y vuelvo a examinar el comprobante, voy a encontrar que tengo una 41 por cada uno de los trabajadores. Es decir, me va a generar un registro de cuenta 41 con el neto de la planilla de cada uno de los trabajadores que la componen, ¿no? En este caso solamente son 2 trabajadores, por eso que me salen 2. Pero esa es la diferencia entre activar las cuentas del neto a pagar o dejarlo desactivado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto de este tema? No sé, alguna consulta que tengan. Como les indicaba, a ver, para hacerles una... Voy a agregar, a ver, un concepto cualquiera, únicamente con motivos explicativos, ¿no? Como les decía, cuando yo selecciono, cuando yo tengo el módulo de planillas ya enlazado con el módulo de contabilidad de la empresa, ¿no? Cuando he enlazado el módulo de planillas y el módulo de contabilidad, cuando yo quiera asociar la cuenta, voy a seleccionar una cuenta, solamente de manera de ejemplo, y ya me va a mostrar cómo está distribuida esta cuenta. Esta configuración, como lo vuelvo a repetir, viene desde el módulo de contabilidad. No se puede modificar aquí en planillas. Si ustedes la quieren modificar, tienen que ir al módulo de contabilidad y hacer la modificación correspondiente. Y en número de secuencia, si ustedes también hacen clic, van a encontrar que hay un número aquí. ¿Okay? Ese número va a corresponder al tipo de cuenta del trabajador. Si yo selecciono un trabajador cualquiera, acá en otra información, veo tipo de cuenta del trabajador y ese número es el número que se debe colocar en el campo de secuencia. Si tengo trabajadores con tipo de cuenta 1, 2, 3, 4, 5, entonces tendré que colocar un tipo de cuenta o un número de cuenta para cada uno de esos tipos de cuenta del trabajador, ¿no? Eso ya va a depender bastante de cómo trabajan ustedes con su plan de cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una empresa en la cual tengo personal, no sé, pues tal vez de un local A y personal de un local B. Y ese personal, o mejor dicho, esos trabajadores de ambos locales, si bien es cierto, perciben los mismos conceptos, remuneración básica, asignación familiar, se les descuenta FP, etcétera. Tal vez cada uno de esos conceptos tenga una cuenta diferente dependiendo de en qué local está el trabajador, si está en el local A o en el local B. Entonces, yo puedo hacer esa distinción dentro del sistema, ¿no? Todos los trabajadores que están en el local A tendrán tipo de cuenta 1 y todos los trabajadores que están en el local B tendrán tipo de cuenta 2. Para que cuando yo haga mi configuración, por ejemplo, en el caso de la asignación familiar, ¿no?
Yo aquí pueda poner también el número 2 si tengo otros trabajadores con un tipo de cuenta 2 y seleccionar aquí otra cuenta diferente. Eso quiere decir que, si bien es cierto, el concepto es asignación familiar para todos los trabajadores que tengan el tipo de cuenta 1 se les considerará con esta cuenta y los del tipo 2 con esta otra. ¿Ok? Eso es para que puedan entender más o menos cuál es la función del tipo de cuenta del trabajador y de la secuencia. Claro, a ver, en la consulta que están haciendo sobre el seguro de vida, si la remuneración del trabajador aumentó y ese monto sale mayor en el cálculo de la planilla, entonces yo estoy asumiendo que el seguro de vida está en base a lo que gana el trabajador, ¿no? O sea, el trabajador gana un monto y el seguro de vida se calcula en base a ese monto. Si me dice que cuando la remuneración del trabajador aumentó, ese monto salió mayor, obviamente es porque la fórmula está en base al cálculo, pero si el seguro no cambia porque se paga con la remuneración anterior, es decir, si el seguro se paga, vamos a decirle fijo, con un monto específico, entonces habría que modificar la fórmula en todo caso para que solamente se calcule en base al monto original, ¿no? Eso tendría que ser una modificación ya sea en la fórmula del concepto o agregar un dato en la ficha del trabajador para que el sistema lo pueda tomar cada vez que tenga que hacer el cálculo de la planilla. ¿Okay? ¿Tienen alguna consulta sobre el tema de los asientos de planilla que hemos estado viendo hace un momento? Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema. El módulo de planillas me permite poder enviar las boletas de pago por correo electrónico. No solamente las boletas de pago, también se pueden enviar los certificados de CTS, también se pueden enviar los certificados de utilidades también, se pueden enviar ¿dónde está? Ajá. ¿No? Los certificados de quinta categoría también se pueden enviar por correo y los contratos laborales también se pueden enviar por correo y en caso de que tengan liquidaciones, las liquidaciones, ¿no?, también se pueden enviar, los documentos también se pueden enviar por correo. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué es lo que se necesitan? Obviamente, una cuenta de correo, ¿no? Una cuenta de correo, la cuenta de correo que envía, ¿no?, que envía esa información, la contraseña, ¿no?, que se tiene que digitar en ambos campos, el servidor de correo, en este caso el servidor de correo de su empresa, que va a enviar, el puerto y el tipo de conexión, ¿no? Estos datos, los datos del servidor de correo, se los pueden solicitar a su personal de TI o a el personal que está encargado de la parte de informática, de sistemas, etcétera, de su empresa. ¿Okay? Con estos datos ustedes pueden enviar los documentos que les he señalado, ¿no? Las boletas de pago, los certificados de utilidades, certificado de CTS,
certificado de quinta categoría, los documentos de beneficios sociales cuando se hace la liquidación de un trabajador y también los contratos laborales. También se pueden enviar por correo. Bueno, como les vuelvo a repetir, lo que necesitan es la cuenta de correo que va a enviar esos documentos a sus trabajadores, los datos del servidor de correo que se los deben proporcionar su personal de TI o el personal o la empresa que se encarga de ese servicio en su empresa, y los trabajadores deben de tener en la ficha del trabajador, bueno, acá no está indicado, vamos a ver si sí. Okay. En la ficha del trabajador deben tener indicado el correo electrónico del trabajador y marcar este check si es que se le está habilitando el correo del trabajador, como les decía, y el check si es que se va a permitir que a este trabajador se le envíe esos documentos por correo, ¿no? Pueden ustedes marcar el correo del trabajador, pero si este check no está marcado, esta información no se le va a enviar a este trabajador. Tiene que estar siempre marcado. Tiene que estar siempre marcado el tiene que estar siempre marcado el check de envío de boleta por correo electrónico. ¿Cómo sería el asiento de planillas por liquidación de beneficios sociales? Exactamente igual. Cuando se hace una liquidación de beneficios sociales, ¿no?, se genera una boleta de pago, ¿no? Esta boleta de pago, a su vez, está en un cronograma de empleados. Entonces es exactamente lo mismo, ya sea el cronograma de empleados o el cronograma que ustedes hayan decidido utilizar para generar sus liquidaciones. Y el tratamiento es exactamente el mismo. Me voy a asientos de planilla, selecciono el mes, en este caso enero, ¿no? Aquí está el cronograma del trabajador y el tratamiento es exactamente el mismo, ¿no? Si nos vamos a la opción de planillas, administración de planillas por cronograma, y nos vamos al mes de enero, ¿ok? Ahí vamos a encontrar la liquidación del trabajador, que es esta, ¿no? Porque está remuneración por CTS, vacaciones truncas y gratificaciones truncas, ¿no? Entonces, igualmente, aquí con el botón de resumen sabemos qué conceptos hemos utilizado en esa liquidación y también tenemos que configurar de la misma manera como hemos hecho el asiento del mes de febrero. Los contratos, obviamente, pero para eso ustedes tienen que haber determinado y registrado los contratos de sus trabajadores, ¿no? En cada una de sus trabajadores tienen que haber indicado el tipo, en este caso no está indicado, pero tienen que indicar cuál es el tipo de contrato que tiene el trabajador. Y una vez que lo tenga, aquí en la opción de reportes, contratos laborales, tendrán que indicar, ¿no?, a quiénes quieren enviarle, a los trabajadores activos. En este caso está mostrado el check de trabajadores sin contrato, pero si quieren mandar a los trabajadores que tengan contrato, pues tendrían que mandarles el check. Bueno, en este caso no tengo a ninguno, ¿no? Pero es lo que tienen que hacer, ¿no? En la ficha del trabajador, asignarle al trabajador el contrato que le corresponde, luego en esta opción seleccionar todos los trabajadores activos. Si quieren, también pueden hacer una selección de los trabajadores y con este botón, una vez que tengan esta lista que les aparezca acá, con este botón lo van a poder enviar a sus trabajadores, ¿no? Pero, bueno, requisito principal, obviamente, que en la ficha de los trabajadores, cada uno de ellos tenga registrado el tipo de contrato que tiene vigente, ¿no? Aquí pueden ver, están los diferentes tipos de contrato, fecha de inicio del contrato, fecha de fin, horario de trabajo, ¿no? Y con toda esa información van a registrar los contratos de sus trabajadores y luego lo van a poder enviar por correo en la opción reportes, contratos laborales, y bueno, pues tienen que seleccionar a todos los trabajadores que sí tengan un contrato asignado.
Entonces, como les decía, para enviar los documentos por correo a los trabajadores, pues tendrán que en la ficha del trabajador indicar el correo del trabajador y marcar el check que se está, o mejor dicho, marcar este check que indica que a este trabajador se le puede enviar todo el documento, bueno, todos los documentos que se pueden enviar por correo, ¿no? Se le pueden enviar por correo su boleta, su certificado de utilidades de quinta categoría, de CTS, los contratos y el certificado de utilidad, claro, utilidades, certificado de utilidades, certificado de CTS, certificado de quinta categoría, boleta de pago y contratos, ¿no? Esos 5 tipos de documentos son los que se le puede enviar individualmente a cada uno de los trabajadores. ¿Okay? Y también hay una opción aquí en digitalización de documentos en la cual ustedes pueden enviar un documento general. Pueden enviar el reglamento interno, la política salarial, la política de hostigamiento o cualquier otro documento, lo pueden enviar a sus trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra opción? Esta opción de digitalización de documentos es para enviar documentos generales, ¿no? Documentos que son del mismo tenor para todos sus trabajadores, ¿no? Reglamento interno, la política salarial, la política de hostigamiento, la política de seguridad y salud en el trabajo, son documentos generales que tienen el mismo tenor y que lo debe conocer todo su personal. Entonces, con ese tipo de documentos, ustedes tienen que utilizar la opción de digitalización de documentos, ¿no? Y obviamente cuando se trata de documentos personales, como son las boletas de pago, los contratos o los certificados, sí tienen que usar cada una de las otras opciones correspondientes, ¿no? Para las boletas, para los certificados, para los contratos, etc. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre este tema que hemos visto? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando yo tengo una boleta que me sale en negativo? ¿Alguna vez les ha pasado que no se puede, o están haciendo el proceso de planillas y encuentran que hay un trabajador o varios trabajadores que la boleta les está saliendo en negativo y no se puede, bueno, pues no se puede continuar el proceso porque el sistema no puede generar una boleta en negativo, ¿no? Es decir, el trabajador no puede terminar pagándoles a ustedes, ¿no? Debería ser al revés. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar a uno de estos dos señores de aquí. Voy a generar ok, Paredes. Vamos a generarle un préstamo con un monto bastante grande como para que me bote un error. ¿Okay? Voy a generarle un préstamo de 2.000 soles. Voy a volver a procesar la planilla de febrero.
efectivamente, ¿no? Acá me dice que existen trabajadores que presentan inconsistencias. ¿Deseo imprimir los errores? Sí. Ok, y acá, un poquito más grande, me dice que hay un trabajador que tiene ingresos netos menores o iguales a cero, ¿no? Eso quiere decir pues que su boleta está saliendo en negativo. Verifique que los egresos no superen los ingresos, ¿no? Me da el código y el nombre de esa persona. Ok, yo cierro este reporte y lo voy a ubicar aquí, ¿no? Que esta pantalla es es una vista previa del cálculo, ¿no? Un- una vista previa de cómo va a salir el cálculo y efectivamente me dice pues que este trabajador está saliendo su boleta en negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer en este caso. Como les explicaba, el sistema no puede generar una boleta en negativo. No me va a salir este mensaje, no me va a dejar continuar. Entonces, tienen ustedes que ubicar cuál es el concepto o los conceptos que está generando que esa boleta salga en negativo. En este caso, es el préstamo que le hemos colocado, el préstamo de 2.000 soles que le hemos colocado y está haciendo pues que obviamente la boleta salga en negativo. Entonces, lo que deben hacer es corregir la boleta, ¿no? Puede ser un préstamo, puede ser una cuenta corriente, etcétera. Entonces, deben ver la forma de modificar ese préstamo. Bueno, si es un préstamo, pues deberán ver la forma de partirlo en varias cuotas, o si es algún otro concepto, ver la forma de que se disminuya de tal manera que por lo menos la boleta salga en cero. ¿Okay? Entonces, lo que yo tendría que hacer es pues modificar este concepto de préstamo de este trabajador, ¿no? Voy a regresar nuevamente a los movimientos, que fue por donde yo lo ingresé. Ahí está, lo voy a modificar. Voy a grabarlo nuevamente. Y vamos a volver a procesar la planilla. Ok, ahora sí, ya no me ha salido ese mensaje. Ya no hay ningún problema en el cálculo. Como pueden ver, ya este trabajador, bueno, ya su boleta sale en positivo. Sale poco, pero al menos sale en positivo. Eso quiere decir que ya se puede procesar la planilla, ¿no? Le voy a dar a grabar y ya tengo mi información de planilla listo para trabajarla. ¿No? Ahí tengo al trabajador que lo he procesado y ya esto queda, bueno, listo para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Si en el caso de que les surja una boleta en negativo, pues esa es la opción o esa es la forma en que deben de corregir ese tema. Si quiero enviar un documento que desea adjuntar a cada trabajador, por ejemplo, de exámenes ocupacionales. Bueno, en ese caso no hay en el sistema una opción para enviar en forma individual los exámenes ocupacionales, ¿no? La opción de digitación de documentos es pues es para documentos en general, ¿no? No lo podría utilizar, ¿no? No sería práctico en todo caso, ¿no? Si usted tiene 50, 60 trabajadores que les quiere enviar, tendría que ingresar a la opción, ¿no?, de digitalización de documentos y registrar uno por uno cada uno de esos documentos, ¿no? Se puede hacer, pero obviamente no es práctico, ¿no? Por el momento no hay una opción para poder enviar esos documentos o ese tipo de información a los trabajadores. Así también como hay, bueno, como también se generan boletas en negativo, también puede ser que las boletas se puedan generar con una cantidad de ingresos mayores a las registradas, ¿no? Por ejemplo,
suele suceder que cuando uno registra la asistencia de los trabajadores, bueno, pues, ¿no? En este caso, en el cronograma de febrero, el cronograma de febrero va del 1 de febrero al 28 de febrero, ¿no? La fecha inicial y la fecha final. Y por defecto, el día de asistencia que se muestra para registrarlo siempre es el primer día, ¿no? Sábado 1 de febrero. Pero podría ser que alguien se equivocó, cometió un error, etcétera, puso otro día sin darse cuenta y volvió a registrar la asistencia, ¿no? Le pongo otra vez aquí 30 días trabajados a ambos. Recuerden que las planillas siempre se calculan en base a 30 días, ¿no? No es, por lo general, o mejor dicho, está aceptado e inclusive hasta recomendado por el Ministerio de Trabajo que los meses se calculen siempre en base a 30 días. ¿Okay? Entonces, yo voy a volver a grabar mi asistencia. Voy a volver a procesar mi planilla. Exacto, voy a ver pues que sale. Bueno, si ustedes que manejan la planilla saben más o menos cuánto gana cada persona, inmediatamente van a sorprenderse o van a ver que hay algo mal, ¿no? En el monto total de la planilla. Van a ver que, por ejemplo, en el caso de la remuneración básica es más de lo que el trabajador gana. Y también van a detectar que posiblemente la razón de eso sea que se le ha registrado más días de lo que se debería hacer, ¿no? Se le ha registrado mayor cantidad de días, ¿no? En este caso 60 días. Como le digo, esto suele suceder pues por un error de digitación. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para corregir ese problema? En primer lugar, lo que voy a hacer es irme a la opción de reportes, asistencia, información de asistencia del trabajador y voy a poner pues el rango de fechas, ¿no? Del 1 de febrero al 28 de febrero, ¿no? Porque es febrero el periodo en el cual yo he detectado ese problema. No voy a poner nada en trabajadores para que cuando genere el reporte me bote a todos los trabajadores de la empresa. Y efectivamente veo que hay doble registro de asistencia. Una el 1 de febrero y el otro el 20 de febrero, ¿no? Ahí están los 30 días, o perdón, los 60 días de asistencia que el sistema está utilizando. ¿Okay? Por lo general, o mejor dicho, no por lo general, sino que la planilla, digamos que el concepto o uno de los conceptos que siempre es el de mayor monto es la remuneración básica. Y la remuneración básica siempre se calcula en base a los días trabajados o dependiendo de la configuración de planilla que ustedes tengan, pero siempre es, casi siempre es en base a los días trabajados. Entonces, si mi remuneración básica aumenta, aparentemente sin que haya habido un aumento de sueldo o alguna otra situación especial, es muy probable que se deba a esto, ¿no? Que ha habido una doble digitación de asistencia en el sistema. En ese caso, como les vuelvo a repetir, tendrían que ir a la opción de reportes, asistencia, información de asistencia por trabajador. Como ustedes saben que ha sido en el periodo de febrero, bueno, pues pondrán las fechas de febrero, ¿no? En este caso, ustedes pueden preguntar por qué tengo que ingresar fechas y no simplemente indicar qué mes es. Porque en los cronogramas de pago yo puedo, si bien es cierto, puedo generar un cronograma de un mes como febrero o marzo, pero no necesariamente para mí el cronograma comienza el 1. En algunas empresas hacen cortes, ¿no? Puede ser que para ellos el mes de febrero comienza pues el 5 de febrero y termina el 4 de marzo. Es decir, tengo fecha de inicio y fecha de fin que no están dentro del mes. Entonces en ese caso, siempre, o mejor dicho, para poder manejar esos casos, siempre se recomienda poner las fechas calendario para poder determinar en qué día específico se registró la asistencia. Nuevamente, no dejo nada en la caja de trabajador para que el sistema me pueda mostrar a todos los trabajadores con asistencia en este rango de fechas. Le voy a dar el reporte nuevamente y voy a verificar que efectivamente acá tengo la doble asistencia en los trabajadores y que esa doble asistencia se registró el día 20 de febrero. Salgo de aquí, voy a volver
a el registro de asistencia, nuevamente en mes de febrero. Voy a seleccionar a todos los trabajadores, ¿no? Como les decía, la asistencia por defecto se graba en la fecha inicial del cronograma, en este caso en el 1 de febrero. Pero como hemos visto, ha habido un registro de doble asistencia en el día 20. Entonces yo aquí voy a buscar el día 20 de febrero, ¿no? Y efectivamente encuentro que aquí están los datos de la asistencia registrada. Lo voy a corregir. Voy a volver a grabar la información. Y voy a volver a procesar la planilla. Perdón, ¿qué dice? Me equivoqué, perdón. Todos los empleados. Y ahora sí puedo verificar que ya mis trabajadores cuentan con la cantidad correcta de días trabajados en el mes. ¿Ok? Le voy a dar a grabar. Y con esto ya... Perdón, febrero. Y con esto ya tengo pues corregido el tema de la doble asistencia del personal, ¿no? Son dos casos que se les pueden presentar, ¿no? Ya sea por boleta en negativo, eso quiere decir que tiene más descuentos que ingresos, ¿no? Que ya saben que tienen que verificar o en todo caso revisar cuál es el concepto en el cual por los cuales esa boleta específicamente está saliendo en negativo. Recordarles que el sistema no procesa o no valida boletas en negativo, no les va a dejar grabar el cálculo de la planilla y tienen que hacer la corrección. Y el caso contrario, cuando esta boleta sale bueno, con un monto mayor al que usualmente es o al que usualmente debería ser, ¿no? Recordarles pues que la planilla en la gran mayoría de casos, salvo algunas excepciones especiales, se calcula siempre en base a la cantidad de días trabajados. Entonces, si el monto que estoy pagando a mis trabajadores es mayor a lo que normalmente debería ser, es muy probable que se trate de un doble registro de asistencia. Entonces, ya saben que tienen que ir al reporte de asistencia de los trabajadores para poder ubicar en qué día hay una doble digitación, ¿no? Puede ser en un día o inclusive pueden ser hasta en varios días, ¿no? Eso es lo que deben siempre de tener en cuenta. ¿Qué otros temas se pueden, o en todo caso, qué otros problemas se podrían presentar, ¿no? Aquí en la configuración predeterminada, en la opción de planillas, régimen laboral, se tiene que registrar siempre, o en todo caso debe estar registrado el monto actual del sueldo mínimo y el porcentaje y el monto de la asignación familiar que corresponde, ¿no? Para lo que es el régimen general. ¿Okay? Recuerden pues que este año fue... Sí, ¿no? Este año ha sido la... Sí, pues efectivamente. Este año ha sido el aumento del sueldo mínimo, del sueldo básico, de la remuneración mínima vital, y que siempre el 10% de esta remuneración mínima vital ha sido, o mejor dicho, es lo que le corresponde a la asignación familiar. Y hay que recordar esto importante porque también en base a este sueldo mínimo, también se puede calcular el 9% de salud. Entonces, siempre es necesario que esta información se encuentre actualizada. Ahora, esta actualización de información no es automática. Tienen que entrar a utilidades, configuración predeterminada, pestaña de planillas, pestaña de régimen laboral. ¿Por qué no se hace la actualización automáticamente? Porque hay muchas empresas que
me imagino que alguna vez a alguno de ustedes también les ha pasado, que aún no terminan de cuadrar su planilla del mes anterior cuando ya pues estamos dentro de otro mes, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez algunos de ustedes aún no terminen de cuadrar la planilla de abril cuando ya estemos en la primera semana de mayo y así. Entonces, no podemos, en todo caso, no se puede actualizar en forma automática porque no hay forma de saber en qué proceso de planilla están ustedes trabajando. Lo mismo sucede con el proceso o en todo caso los parámetros de la UIT, que también vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, en esta pestaña, en esta opción, es donde se debe de registrar el sueldo mínimo y obviamente pues también el porcentaje que le corresponde a lo que es la asignación familiar, ¿no? Y el porcentaje de la remuneración mínima de salud. ¿Okay? Un dato similar sucede con lo que es los parámetros de quinta categoría. Como ustedes saben, la SUNAT siempre en la segunda quincena de diciembre da a conocer el monto de la UIT para el año siguiente, ¿no? En este caso, para el año 2025, la UIT es de 5.350 soles. Y eso la SUNAT lo da a conocer siempre pues en la segunda quincena o la última semana del mes de diciembre del año anterior, ¿no? Apenas sale esa información, nosotros actualizamos el sistema, que lo pueden actualizar a través de su actualizador web, pero no lo ponemos, digamos, no lo colocamos en forma activa, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de hacer el cambio de la UIT este año, se habrán podido dar cuenta que haciendo clic en este botón encontraban que ya estaba el monto de la UIT de este año, ya estaba registrado, pero no estaba digitado aquí, ¿no? En esta cajita de acá. En esta cajita posiblemente tenían la UIT del año anterior, ¿no? Es por la misma razón que no se actualiza automáticamente el sueldo mínimo, porque no podemos determinar si aún están trabajando la planilla del año anterior y si se actualizara en forma automática, directa, ¿no? El valor de la UIT del 2025 cuando ustedes todavía están procesando planilla de diciembre del 2024, pues obviamente su cálculo de quinta categoría no va a ser el correcto, ¿no? StarSoft siempre, la primera semana de enero, tengan por seguro que va a estar, ustedes ingresan aquí la primera semana del año siguiente, si es que la UIT varía. Ustedes ingresan aquí y van a encontrar registrado ese valor, pero no va a estar activo, es decir, no va a estar registrado en este cuadro, en esta cajita, ¿no? Ustedes tienen que activarlo una vez que vayan a empezar ya a hacer su cálculo de planilla del año en curso. ¿Sí? En el caso del tipo de cambio, si es que ustedes manejan una planilla con trabajadores que ganan en dólares, cuando cargan el menú principal de StarSoft deben haberse dado cuenta que hay una barra que está actualizando el tipo de cambio. ¿Okay? Esa barra muestra la actualización del tipo de cambio. El menú se conecta pues a la página de la SBS, actualiza el tipo de cambio y ustedes lo pueden verificar en esta opción, base de datos, tablas maestras, tipo de cambio, y van a encontrar pues que, ¿no?, hasta el día de hoy, 24 de abril, está ya registrado el tipo de cambio, ¿no? Ese es un proceso automático que se realiza cada vez que ustedes carguen el menú principal del sistema, ¿no? Eso también es una recomendación porque algunos clientes utilizan el módulo de planillas o cualquier otro módulo del sistema, no directamente del menú, sino de un acceso directo que tengan en el escritorio, ¿no? Eso no es una práctica recomendable porque a través del menú principal, cuando ustedes levantan el menú principal del sistema, se actualiza el tipo de cambio de la SBS, perdón, y también a través de este menú ustedes pueden realizar la actualización de los diferentes módulos del sistema que ustedes tengan, ¿no? Si ustedes ingresan a su módulo, ya sea planillas, contabilidad, inventarios, etcétera,
a través de un acceso directo a ese módulo y no a través del menú, entonces no están teniendo la opción de poder hacer la actualización de cualquier modificación o cualquier cambio que pueda haber en cada uno de los módulos del sistema de Starsoft. ¿No? La recomendación es que siempre lo carguen sus módulos a través del menú principal. Y cuando ustedes generan su cálculo de planilla, pueden ver que, ¿no?, le va a tomar el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo hago yo para activar el tipo de cambio de contabilidad? Es decir, para poder utilizar la información del tipo de cambio que veo aquí, ¿no? Si ustedes tienen una empresa, como vuelvo a repetir, que tiene trabajadores que ganan en dólares y necesitan hacer su cálculo de planilla en dólares, van a irse a utilidades, configuración predeterminada, y acá hay un check que dice solicitar tipo de cambio. Por defecto esto viene desactivado, pero si ustedes tienen planilla, vuelvo a repetir, en dólares o trabajadores que ganan en dólares, voy a marcar este check. Y cuando yo quiera hacer mi cálculo de planillas, como pueden ver, ya está activo el tipo de cambio, ¿no? Antes estaba en 1, ahora sí ya lo tengo activo. ¿Okay? Y también lo podría modificar. Inclusive, si marco el check de contabilidad, ¿no?, puedo utilizar, ¿no?, tanto el tipo de cambios que tengo, el tipo de cambio que tenga registrado en planillas, como el tipo de cambio que tenga registrado en contabilidad. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, para el mes de febrero, el tipo de cambio está en 3.674. ¿Okay? Ese es el tipo de cambio que está en contabilidad, ¿no?, que es la opción que hemos visto aquí, ¿no? Tipo de cambio de contabilidad. Ahora vamos a ver si es verdad. Esto es del día 28 de febrero. ¿Okay? Y si ustedes quieren manejar un tipo de cambio diferente, pues lo tendrán que, lo pueden inclusive hasta digitar. Perdón, acá me equivoqué. 3.75 por decir, ¿no? Entonces, ustedes pueden manejar el tipo de cambio con el cual van a pagar su planilla, ¿no? Recuerden que el tipo de cambio siempre va a estar supeditado, o en todo caso debería ser, el tipo de cambio debería ser el que se va a generar en la fecha de pago, ¿no? Por ejemplo, para enero la fecha final, o claro, la fecha de pago es el 31 de enero, entonces la fecha o el tipo de cambio de esta fecha debería ser el que tienen que ustedes utilizar cuando quieran hacer su cálculo de planillas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá sobre todo lo que hemos visto? O tal vez antes de pasar al siguiente tema, tal vez algún tema que les haya dado algún problema en el manejo de la planilla para que podamos revisarlo, o en todo caso poder indicarles cómo es que deben proceder. Cuando hay aumento de remuneración, cambia el nuevo básico, ¿no? Estamos hablando, me imagino, de cuando se le sube, se le aumenta el sueldo a un trabajador, ¿no? Pero si yo quiero hacer luego una modificación en una planilla que tenía Ajá, exactamente. Okay. Entonces, entiendo que estamos hablando de un trabajador que, por ejemplo, en mayo se le va a subir el sueldo, pero usted quiere hacer una corrección en el mes de abril, ¿no?, que tiene el sueldo anterior. Bueno, en ese caso tendría que ir a la ficha del trabajador, si es que va a corregir el mes de abril, por ejemplo, donde tenía el sueldo anterior, tendría que ir a la ficha del trabajador y en la pestaña de datos laborales corregir, o en todo caso modificar al sueldo
que tenía en el periodo en el cual usted va a hacer el cálculo de planilla, ¿no? Digamos, esta persona está ganando ahorita 5.000, pero digamos que hace 3 meses, o hace 2 meses, perdón, bueno, no tanto, ¿no? Hace un mes ganaba 4.500. Entonces, estamos en abril, donde él gana 5.000, pero quiero corregir una planilla de marzo donde ganaba 4.500. Entonces, yo tendría que irme a la ficha del trabajador, modificar su básico de 4.500, procesar esa planilla del mes de marzo y luego volver, una vez que ya está todo correcto, volver a la ficha y colocar el básico actualizado, ¿no? Esa debería ser la forma de procesar. A ver, cuando se tiene varias vacaciones en el mes, digamos un día, después toma 2 días y después un día. Wow, ok, estamos hablando de una persona que toma varios periodos dentro del mes, ¿no? O sea, no sé, pues tiene, esta semana va a tomar 3 días, la siguiente va a tomar dos y así, ok. En ese caso, bueno, en ese caso sí el proceso es un poquito más largo, ¿no? No tedioso, pero sí largo, ¿no? Digamos que yo tengo un trabajador que voy a programarle sus vacaciones, ¿no? A ver, digamos a esta persona, ¿no? Y digamos pues que le voy a programar para que salga claro, sería que salga en abril, ¿no? Y vamos, digamos que solamente primero va a salir 2 días, del primero al 2, ¿ok? Le corresponde por el periodo 2024, sería. A ver, de nuevo. Como le decía, ¿no? Voy a tener un trabajador, ¿ok? Que va a salir solamente 2 días, ¿ok? Del 1 al 2 por el periodo 24-25, ¿ok? Listo, ¿no? Hay que recordar siempre el periodo en el cual se le está calculando. Se le está calculando. Entonces, le estamos dando dos días de vacaciones por el periodo 2024-2025. Le voy a dar a aceptar y listo, ¿no? Ahí tengo mi periodo, ¿ok? Pero también dentro de ese mismo mes va a salir, digamos, pues el día 11 va a salir otros 2 días, ¿no? Siempre recuerden en qué periodo se le está programando las vacaciones. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, esta persona ya tiene 2 días, que acá, 2 días acumulados, y solamente puede tomar 28 más, ¿no? Entonces, yo le voy a volver a programar otros 2 días, y finalmente le voy a hacer una última programación. Nuevamente siempre recuerden colocar el periodo para que el sistema les muestre cuántos días ya lleva acumulados. Y a partir del 20 o del 22 le voy a poner 5 días. ¿Ok? Listo. Entonces acá tengo ya una persona que va a salir 3 veces o 3 periodos. Tres tramos, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a salir 3 tramos de vacaciones dentro de un mismo periodo. ¿Ok? Entonces tengo del 1 al 2, del 11 al 12 y del 22 al 26 de la misma persona. ¿Cómo es que voy a procesar? Bueno, ¿cómo es que voy a proceder, no? Hay que procesar cada tramo en forma individual para que el sistema lo pueda ir acumulando y se muestre el total al final en la boleta. Entonces voy a tomar el primer tramo, lo voy a calcular, ¿okay? Por 2 días, esto es lo que me corresponde, y lo voy a poner en la planilla de febrero, ¿no? Estoy utilizando el cronograma de febrero porque es el que he creado, ¿no? Obviamente ustedes tendrán que crear el cronograma correspondiente y asignarlo ahí, ¿ok? Le voy a dar grabar. Como pueden ver, ya no está ese primer tramo ya no está en programado, sino está en traspaso. ¿Qué significa traspaso? Que ya ha sido calculado y solamente hay que generar la boleta. Y para eso me voy a ir a procesos, cálculo de planilla, voy a seleccionar el mes de febrero, voy a irme a seleccionar trabajadores,
y voy a irme al botón de vacaciones, que me va a seleccionar a los trabajadores que tienen vacaciones en ese mes, ¿no? Acá tengo al señor, le voy a procesar la planilla. Y como pueden ver, ya está ahí su remuneración vacacional. Bueno, me lo está mezclando con la remuneración básica porque también le he procesado, ¿no? Pero para efectos me está mostrando la remuneración vacacional en el primer periodo y como pueden ver ya me está mostrando ahí 2 días de vacaciones, ¿ok? Entonces voy a grabarlo. Voy a grabar este primer periodo procesado y ya lo tengo. Me voy a ir a planillas, administración de planillas por cronograma. Me voy a ir al mes de febrero. Era Trujillo, pero si mal no recuerdo. Ajá, efectivamente Trujillo. Y puedo ver que su boleta, ahí tengo el concepto de remuneración vacacional y ahí están los 2 días de vacaciones, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí están los 2 días de vacaciones. Ok, entonces ya he procesado el primer periodo. Voy a volver a procesos, beneficios sociales, vacaciones y voy a tomar el segundo periodo. Nuevamente le voy a dar calcular. Voy a volver a asignarlo al cronograma, que tiene que ser el mismo cronograma en el cual asigné el primer tramo. Le voy a dar grabar y voy a volver a procesar esta planilla. Febrero, nuevamente el botón de vacaciones para que me jalen los trabajadores que están de vacaciones y lo voy a volver a procesar. Ok, ahí tengo mi ingreso vacacional. Como pueden ver me ha acumulado ya las vacaciones, antes eran 2, ahora son 4. Y como pueden ver también la remuneración vacacional ha aumentado, ¿no? Porque son 2 días más de vacaciones. Le voy a dar grabar. Me voy a ir a planillas, administración de planillas por cronograma. Mes de febrero. Voy a ver, creo que era él. Ajá, efectivamente, ¿no? Aquí está, remuneración vacacional y los 4 días de vacaciones que ya los acumulo. Y para el último tramo, que si mal no recuerdo eran 5 días, ¿no? Efectivamente 5 días, nuevamente vuelvo a calcular, lo vuelvo a asignar al mismo periodo o al mismo cronograma de pago. Salgo de aquí y vuelvo a procesar la planilla. Okay, ahí puedo ver mi remuneración vacacional. Nuevamente los días de vacaciones han aumentado. Recuerden que eran 3 tramos, los 2 primeros por 2 días y el último por 5. Ahí están los 9 días de vacaciones. Le voy a dar grabar. Y cuando vaya a la boleta ya me va a consolidar todos esos 3 tramos. Trujillo, ¿no? Boleta seleccionada. Ahí está el monto total de las vacaciones y la cantidad total de días de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando tienen vacaciones que van a pagar en diferentes tramos dentro de un mismo periodo, pues lo que deben recordar es que, en primer lugar, cuando seleccionan a su trabajador, era Trujillo, ¿no? Cuando seleccionan a su trabajador, deben primero indicar bien qué periodo es para que el sistema le muestre la cantidad de días que ya están acumulados en ese periodo y programen únicamente por los días restantes, ¿no? Recuerden que la cantidad de días depende pues del régimen en el cual está el trabajador, ¿no? Y que cada programación que hagan deben procesarla de forma individual, ¿no? Lo deben calcular, asignarla siempre en el mismo cronograma de pago y hacer el proceso de la boleta, ¿no? Llegar hasta el proceso de la boleta antes de continuar con el segundo tramo de vacaciones, ¿no? Esa es la forma
correcta en la cual ustedes deben de procesar las vacaciones cuando tienen, bueno, diferentes tramos dentro de un mismo periodo. ¿Okay? ¿Dónde puedo agregar las bonificaciones o movilidad? Bueno, a ver, en primer lugar, la parte, digamos, más simple o más fácil de hacerlo es por esta opción. Procesos, ingresos, movimientos adicionales, registro de ingreso de movimientos, ¿no? Seleccionan el mes, seleccionan a los trabajadores y acá tienen una serie de conceptos según el formato de planilla que estén utilizando. Van a ver una serie de conceptos: bono de productividad, otros ingresos afectos, utilidades, etcétera, que pueden agregar. Ahora, todas estas opciones, o mejor dicho, los conceptos que ustedes quieren que se muestren aquí, tienen que estar configurados en el formato de planilla. En este caso, el formato de planilla de empleados, que lo pueden ubicar por acá, base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, formato de planilla, empleados, tienen estos conceptos que vemos aquí, ¿no? Conceptos de ingreso, conceptos de egreso y aportaciones. Los que tienen la letra M significa que son de ingreso manual y los pueden ver por esta opción: procesos, ingresos y egresos adicionales de movimientos, registro de movimientos, ¿no? Todos esos conceptos que están con la M de ingreso manual la pueden ver por esa opción. Y los otros conceptos que tienen una A, aquí como pueden ver, estos son conceptos que tienen fórmula de cálculo, ¿no? Esos conceptos no los van a poder ingresar ustedes por movimiento, sino que obedecen a una fórmula. Entonces, los conceptos de bonificación o de movilidad que ustedes quieran registrar, tienen que, en primer lugar, ver cómo lo tienen registrado. Por ejemplo, por defecto, la movilidad por asistencia tiene una fórmula de cálculo. Eso quiere decir que eso se va a calcular en base a una fórmula y no lo van a registrar directamente. En caso de que sea la fórmula, pues simplemente el sistema lo va a calcular automático. En caso de que ustedes quieran que se registre de manera manual, ¿no?, lo tendrían ya que registrar por la opción de movimiento. Pero todo esto, para que todo esto ustedes lo pueden hacer, deben verificar que el concepto que ustedes quieren, los conceptos, mejor dicho, que ustedes quieren utilizar, se encuentran dentro del formato de planilla que están utilizando. Claro, en el caso de que haya duplicidad por el pago, ahí tiene que, ahí se tiene que verificar la fórmula. Claro, si yo salgo 30 días de vacaciones, entonces toda mi asignación familiar se paga en las vacaciones y ya no tendría por qué pagar nada por digamos, o mejor dicho, toda mi asignación familiar debe ir dentro del pago de vacaciones, ¿no? Como estábamos viendo antes, justo en el ejemplo de las vacaciones, ¿dónde está la boleta? Claro, como estamos viendo en el ejemplo de las vacaciones, ¿no?, el concepto es remuneración vacacional, y ese concepto de remuneración vacacional incluye todos los conceptos que se vayan a tomar en cuenta para el pago de vacaciones. Esto incluye, obviamente, también la asignación familiar. Y la asignación familiar se va a pagar, en el caso de las vacaciones, en forma proporcional a los días de vacaciones que ustedes están considerando pagarle al trabajador. Si el trabajador salió 30 días de vacaciones, entonces la asignación familiar íntegra se paga en las vacaciones y ya no debe haber otro concepto de asignación familiar, ¿no? Si le van a pagar al trabajador, digamos, le corresponden 30 días, pero solamente le van a pagar 15, entonces la asignación familiar debería prorratearse 15 días dentro de la remuneración vacacional y 15 días por concepto de asignación familiar. En el caso de que menciona que se está duplicando, es porque hay que ajustar la fórmula de la asignación familiar. Seguramente que la fórmula de la asignación familiar está que se considere íntegro. Ahora, ¿por qué se fuele o por qué puede pasar esto? Eso también es un tema, bueno, eso es un tema netamente de configuración, ¿no? Si dan cuenta, hay un formato de planilla de empleados, que es el que se utiliza normalmente para pagar la planilla, pero que también
tiene un concepto de remuneración vacacional, ¿no? En ese caso, si ustedes están utilizando el formato de empleados, pues ahí sí habría que hacer una modificación porque estarían duplicando, ¿no? En el caso de lo que menciona, estarían duplicando la asignación familiar, ¿no? Si utilizan el formato de vacaciones, pues ahí no es posible porque no hay, no existe la asignación familiar calculada en forma automática. Entonces, me imagino que si le está haciendo la duplicidad es porque está utilizando el formato de empleados que tiene el cálculo automático de la asignación familiar y a su vez esta asignación familiar debe validarse, ¿no? Por ejemplo, la fórmula, ¿no? Si la fórmula me dice que los días de vacaciones son 30, entonces pues me va a dar un monto, ¿no? Entonces, en ese caso habría que validar cuál es la fórmula de asignación familiar que están utilizando para ese caso. ¿Alguna consulta que tengan sobre algún tema antes de pasar al siguiente punto? Ok, bueno, entonces, para concluir con este taller, vamos a revisar cómo es la estructura de la boleta de pago, ¿ok? Voy a generar una boleta aquí. Ok, también está de acá. Ahora vamos a hacerlo un poquito más grande. Listo. Ok. En las boletas de pago, nosotros tenemos, bueno, la boleta de pago pues es el documento en el cual se le entrega a los trabajadores y se sustenta pues el pago que se le está haciendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura estándar de la boleta de pago? Pues está acá, ¿no? Tenemos una cabecera en la cual van a ir los datos generales de la boleta. Tenemos tres columnas, una para las remuneraciones, otra para los descuentos y otra para las aportaciones. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte superior, o en la parte de la cabecera, vamos a poner los datos fijos del trabajador. Su nombre, el área a la que pertenece, el centro de costos, el tipo de documento, fecha de nacimiento, régimen laboral y la información de los días de asistencia, ¿no? Los días trabajados, los días no laborados, las horas trabajadas, etc. Todo esto es la información fija. Eso quiere decir que esta información va a ir únicamente en la cabecera. ¿Ok? Tenemos también las columnas de remuneraciones donde van a ir los conceptos de ingresos, ¿no? Y acá, como dice,
Dentro de la columna de remuneraciones, máximo se pueden poner 20 conceptos, ¿no? Dentro de la columna de remuneraciones, 20 conceptos. Obviamente 20 conceptos pues, es más que suficiente para una planilla de régimen general, pero en el caso pues de régimen, por ejemplo, de minero o el régimen de construcción civil, ellos manejan una mayor cantidad de conceptos, ¿no? No sé, raramente llegan a los 20, así que me parece que 20 conceptos que se puedan mostrar en esta columna es más que suficiente. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una boleta que no les muestra 20 conceptos aquí, ¿no? Digamos que solamente hasta aquí, hasta esta línea, entran, digamos, 15 conceptos, ¿no? Ok, entonces en ese caso lo que hay que hacer es modificar la boleta, ampliarla, ¿no? Hacerla más larga para que se puedan mostrar todos los conceptos completos. Pero deben de recordar que máximo, tanto para la columna de remuneraciones como para la columna de descuentos, máximo entran 20 conceptos, ¿no? El sistema no va a mostrar más, así ustedes pues estiren la boleta a lo largo de toda la hoja, no va a mostrar más de 20 conceptos. ¿Sí? Para el caso de las aportaciones, como son menos conceptos, hay un máximo de 6, ¿no? Hasta ahorita no ha habido mayor, o en todo caso no ha habido necesidad de ampliar ese tamaño. ¿Okay? Ahora, ¿cómo determinan ustedes cuáles son los conceptos fijos que se van a mostrar? En primer lugar, como les decía, en la cabecera van los conceptos fijos. Los conceptos fijos van a ser los datos de los trabajadores, datos que van a salir de su ficha, ¿no? Como podemos ver. Y los días de asistencia, ¿no? Los conceptos de asistencia o conceptos informativos, todos tienen un check que dice posición fija. Eso quiere decir que todos los conceptos que tengan este check de posición fija se van a mostrar aquí, ¿no? Cada uno tiene su determinada posición. Ahora, en el caso de que ustedes necesitan que se muestre algún dato más, que obviamente tiene que ser uno de los datos que está aquí en los conceptos que se contemplan para la planilla, se puede modificar este formato para que se muestre esa información. ¿Okay? Y de la misma manera, lo que son los conceptos de ingresos, de descuento y de aportación, ¿no? Que son estos de aquí, esos conceptos se van a mostrar según este número, según esta posición, esta fila en la boleta. En este caso, este concepto de asignación familiar tiene fila en la boleta 2. Eso quiere decir que dentro de la columna de remuneraciones se va a mostrar en la segunda posición. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren que los conceptos que ustedes muestran tengan un orden específico, lo que deben verificar es cuál es la fila en la boleta que tiene cada uno de esos conceptos, ¿no? En este caso, la asignación familiar pues está en el punto 2 y la remuneración básica debería ser siempre la que está primero, ¿no? Exacto, la remuneración básica, efectivamente, ¿no? Es la fila en la boleta 1. Eso quiere decir que la remuneración básica se va a mostrar en primer lugar dentro de la columna de... dentro de la columna de remuneraciones, siempre la fila 1 va a ser la que se muestra en el primer lugar, ¿no? Si ustedes tienen un concepto que tenga fila en la boleta 01, ese se va a mostrar en primer lugar. Si tienen varios que tengan fila en la... si tienen varios conceptos que tengan fila en la boleta 01, bueno, el sistema lo va a mostrar dependiendo el orden en el cual los vaya procesando. ¿Okay? Entonces, lo mejor sería pues que cada concepto tenga una fila específica en la boleta, si es que desean que su boleta se muestre de una forma más ordenada. ¿Okay? Lo mismo sucede para los descuentos del trabajador y para las aportaciones, ¿no? Como pueden ver, también los descuentos o egresos también tienen una fila en la boleta, el orden en el cual se van a mostrar, y las aportaciones también tienen una fila en la boleta que va a ser el orden en el cual se van a mostrar. Entonces, si ustedes quieren
que su boleta muestre un orden determinado de los conceptos, ya saben que tienen que configurar o utilizar el campo fila en la boleta que les va a ordenar cada uno de sus conceptos dentro de el formato de la boleta. ¿Okay? Ahora, ¿se puede modificar la boleta? Como les decía, sí. Se puede modificar para mostrar los datos que estén en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que no hay nada de horas extras, pero ustedes saben que en el sistema sí se registran las horas extras, entonces se puede modificar ese formato para que aquí en las boletas se muestren los datos de horas extras. Y como les decía también, ¿no? Se puede modificar el largo de la boleta para que entren hasta un máximo de 20 conceptos, ¿no? 20 conceptos para remuneraciones y descuentos, y para las aportaciones 6 conceptos, ¿no? No ha habido mayor necesidad hasta el momento de poder modificar ese número en el tema de las aportaciones, ¿no? Esto es información para que ustedes sepan más o menos cuánto es lo que tienen, o en todo caso cómo es que pueden manejar u ordenar su boleta, y también para que sepan cómo es que se maneja la estructura. Los datos que se pueden agregar en la boleta obviamente pues tienen que estar dentro del sistema para poder mostrarlos. En cuanto a los parámetros de quinta categoría, bueno, en primer lugar, para ingresar a los parámetros de quinta categoría siempre se les va a solicitar la contraseña del administrador. ¿Okay? Esto es porque obviamente pues la configuración de los parámetros de quinta categoría es un dato sensible. Cualquier modificación de eso va a hacer que su cálculo no sea el correcto, o en todo caso, bueno, obviamente no sea lo que tendría que salir, ¿no? Necesitan ingresar una contraseña, la contraseña de administrador, perdón, y aquí están los datos, o en todo caso los parámetros de cálculo para la quinta categoría. El principal, el valor de la UIT, que tiene que ser el correspondiente al año que estamos procesando, ¿no? Por lo general, en enero puede ser que todavía algunas empresas estén todavía terminando de procesar el mes de diciembre del año pasado, entonces tienen que asegurarse que la UIT corresponda al mes del año en el cual ustedes están trabajando, ¿no? Obviamente, si van a trabajar o van a procesar quinta categoría con una UIT que no corresponde, el cálculo no va a ser el adecuado, ¿no? El número de UIT, eso es decir, como saben, para estar afecto al descuento de UIT tienen que sobrepasar las 7 UITs. El número de meses a promediar para lo que es remuneraciones variables, 3 meses, ¿no? Las tasas las tasas de aplicación del porcentaje para cada uno de los correspondientes tramos según los ingresos que tenga el trabajador al año. La tasa de deducción para los no domiciliados es el 30%. Y como pueden ver, pues están los parámetros de proyecciones, de gratificaciones, de divisores y de meses retenidos para cada uno de los meses del año cuando se trata de una planilla mensual. Cuando se trata de una planilla semanal, pues yo tengo que cambiar aquí al botón de semanal. Los parámetros son los mismos, con la única diferencia de que pues en vez de haber 12 meses hay 52 o 53 semanas, ¿no? Dependiendo del año, y cada una de esas semanas con sus respectivos parámetros, ¿no? Para poder hacer el cálculo correcto. ¿Ok? Ahora, el número de la semana, cuando ustedes hacen planillas semanales, si es que hay alguien que realiza planillas semanales acá, este número de la semana lo deben colocar cuando crean su cronograma de pago, ¿no? Cuando crean un cronograma de pago con quinta categoría de cálculo semanal, tienen que indicar en este campo cuál es el número de semana del año al que corresponde este cronograma, para que el sistema sepa cuáles son los parámetros que tienen que utilizar para el cálculo de la quinta categoría. ¿Ok? Volviendo al tema de la quinta aquí.
les decía, para lo que es cálculo semanal, acá está el número de las semanas y saben que ese número de la semana tiene que ir en el campo de número de la semana del cronograma que están procesando para que el sistema aplique correctamente los parámetros según la semana que corresponda. ¿Okay? Configuración adicional para el cálculo. El primer check me dice cálculo de quinta categoría con proyección de remuneraciones fijas. Si ustedes marcan este check, que bueno, algunas empresas sí lo hacen, no es el común, pero sí hay algunas empresas que lo hacen. Depende también del tipo de planilla que están pagando o del cálculo de planilla que hacen. El cálculo de quinta categoría con proyección de remuneraciones fijas significa que el sistema solamente va a tomar en cuenta para lo que es el cálculo de quinta categoría a las remuneraciones fijas. ¿Y cuáles son las remuneraciones fijas? Bueno, si nos vamos a la tabla de personal, listado de trabajadores, y abrimos cualquier trabajador y nos vamos a la pestaña de remuneraciones fijas, vamos a ver que para el sistema las remuneraciones fijas solamente son el básico y la asignación familiar. Esos dos conceptos el sistema los tiene configurados o los tiene reconocidos como remuneración fija, y solamente sobre estos dos conceptos se va a calcular la quinta categoría de la planilla, si tienen marcado, nuevamente como les vuelvo a recalcar, ese check que dice cálculo de quinta categoría con proyección de remuneraciones fijas. O sea, este check de aquí. ¿Okay? Entonces recuerden que si marcan el primero, solamente están tomando en consideración la asignación familiar y la remuneración básica. Si marcan el segundo, el sistema va a tomar en cuenta todos los conceptos de pago de planillas según su configuración. Ok, ¿qué significa esto? Todos los conceptos de planilla, perdón, vamos a ir no a los formatos, sino vamos a los conceptos. Todos los conceptos de planilla de ingresos, ok, solamente ingresos, dentro de su pestaña de afectación van a encontrar las afectaciones a quinta categoría. Eso quiere decir que si ustedes marcan ese segundo check que vimos, que dice proyección de quinta categoría según configuración de los conceptos, ¿no?, el sistema va a tomar según esta configuración que vemos aquí. ¿Ok? Proyección afecta a quinta categoría remuneración ordinaria. Eso quiere decir que este concepto se está tomando en cuenta o se está proyectando por los 12 meses del año más las 2 gratificaciones. ¿Ok? El segundo check, remuneración variable proyectable. Eso quiere decir pues que solamente se va a proyectar por 12 meses. El tercer y cuarto check se manejan siempre juntos, y eso quiere decir que la quinta categoría se va a, digamos, no se va a proyectar, sino que se va a descontar íntegra en el mes en el que se está pagando. Un ejemplo claro de esto es el cálculo de la bonificación de gratificación y las utilidades, ¿no? Las utilidades y la bonificación de gratificación llevan estos dos checks porque no se proyecta ese pago, sino que se descuenta en el mismo mes que se está procesando, ¿no? Promedio de remuneración variable proyectable y el pago extraordinario. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber cómo están configurados mis conceptos? Me voy a reporte, reporte por afectación, y aquí voy a generar un reporte el cual me va a indicar cuál es la configuración de todos mis conceptos, ¿no? Ajá. Formato de celda. Ahí está. No sé qué.
Así es gracioso que me ha cambiado la configuración. Ya, ok, entonces como les decía, en este reporte ustedes pueden ver cómo está la afectación de cada uno de sus conceptos. Afecto a AFP, a salud, a CENATI, a SCTR, a quinta categoría, etcétera, ¿no? En este reporte ustedes pueden ver cómo está configurada las afectaciones de sus conceptos. También aquí en esta opción, en procesos, quinta categoría, no, perdón, es en... Ajá. Tabla de conceptos, configuración de afectaciones de quinta categoría, acá también pueden ver, ¿no? En el formato de planilla de empleados, cómo están configurados los conceptos. Y acá, si ustedes modifican, están modificando también el concepto. ¿Ok? Entonces, acá hay dos formas en las que pueden ver las configuraciones. Y en este caso, en este reporte específico, que les voy a volver a mostrar cómo ingresar, es en base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, configuración de afectaciones de quinta categoría. En esta pantalla ustedes pueden escoger cada formato de planilla, les va a mostrar cada concepto que está dentro de ese formato de planilla, y aquí ustedes pueden hacer las modificaciones en cuanto a los conceptos afectos de quinta categoría. ¿Okay? Aquí ustedes pueden verificar si los conceptos están bien configurados con respecto a la quinta categoría y hacer las modificaciones correspondientes. ¿Okay? Volvamos a los parámetros de quinta. ¿Okay? Cálculo de quinta categoría para microempresas. Si ustedes tienen trabajadores que pertenecen a una microempresa, pues van a marcar el check acá. Si ustedes tienen si ustedes tienen trabajadores que pertenecen a una MIPE, también le marcarán el check acá. Si tienen trabajadores comisionistas, entiéndase por comisionistas aquellos trabajadores que su concepto de pago más alto es de sus comisiones, ¿no? También tendrán que marcar aquí el check. Proyección de gratificación por meses completos, eso significa que la gratificación se va a proyectar por mes completo trabajado. Si yo o cualquier trabajador ingresó el día 2 de cualquier mes, por ejemplo, si ingresó el 2 de enero, entonces enero no se considera mes completo porque debió haber ingresado el día 1. ¿Okay? Entonces eso significa este check de gratificación de meses completos. Y el último check que dice gratificación sin bono extraordinario en salud, si lo marcan, la proyección de quinta categoría no va a considerar el bono extraordinario de gratificación para el cálculo de la quinta categoría. No va a considerar ese bono para la proyección de la quinta categoría si lo marcan. Si no lo marcan, entonces sí lo va a considerar. ¿Okay? Ahora, ¿por qué podría darse el caso de que una empresa MIPE o una empresa pueda tener tanto trabajadores MIPES de microempresa como trabajadores de régimen general? Bueno, como seguramente saben, existe el REMIPE, ¿no? El registro de las empresas de la micro y pequeña empresa. ¿Okay? Una empresa, para poder ser considerada en este registro, tiene que inscribirse, ¿no? Al registro, obviamente. Pero puede ser que antes de haberse registrado, esa empresa era una empresa de régimen general con trabajadores que estaban en régimen general. ¿Okay? La ley indica que si una empresa que nació como régimen general y luego con el paso del tiempo se inscribió en el REMIPE, en el registro MIPE, los trabajadores que venían desde la época en que la empresa era régimen general mantienen o conservan su característica de régimen general. ¿Okay? Y los trabajadores que ya son contratados por esa empresa cuando ya están dentro del régimen MIPE, ellos sí son considerados como régimen MIPE. Eso quiere decir que en una empresa MIPE podría darse el caso de que tengan los dos tipos de trabajadores, ¿no? Trabajadores de régimen general que ingresaron a la empresa cuando la empresa no era MIPE, sino cuando era régimen general, y trabajadores MIPE que ingresaron ya una vez que la empresa se registró como MIPE. Entonces puede darse esa situación. ¿Okay? Entonces estos son los parámetros que ustedes tienen que verificar siempre cada vez que haya cuando inicia obviamente un nuevo año,
¿no? Siempre tienen que verificar los parámetros que van a utilizar para el cálculo de la quinta categoría. Y en el caso de que estén utilizando el segundo check, cálculo de quinta categoría con provisión de remuneraciones del mes, la recomendación es que vayan a esta opción y verifiquen la configuración de afectación a quinta categoría de cada uno de sus conceptos y hagan las modificaciones en caso que sea necesario, ¿no? Para que puedan adecuar el cálculo de la quinta categoría a lo que a lo que la empresa hace, ¿no? Recuerden que siempre el módulo de planillas se adapta al tipo de cálculo que ustedes vayan a procesar. ¿Okay? ¿Alguna consulta sobre todos los temas que hemos podido ver en este tiempo? Bueno, en esta sesión, ¿no? Ya a partir de mayo deben estar preparándose ya para realizar el depósito de CTS, ¿no? Del periodo correspondiente a noviembre del 2024 a abril del 2025. ¿No? Noviembre, diciembre, sí, ¿no? Noviembre de 2024 a abril de 2025. Para eso deben tener pues todas las boletas de ese periodo para poder realizar el cálculo. En caso de que no tuvieran esa información, pueden cargar esa plantilla, la pueden cargar en el caso de que no tengan la información completa de planillas para hacer el cálculo del CTS. Hay una opción en la cual ustedes pueden generar una plantilla, ¿no? Ahí está el manual. Ustedes pueden generar una plantilla que les permita cargar esa información para poder procesarla, ¿no? Aquí en procesos, calcular beneficios sociales, cálculo y depósito de CTS, hay un botón que dice importa CTS y dentro de ese botón hay a su vez otro botón en el cual está la guía que les estoy mostrando aquí, en la cual les muestra cómo pueden realizar una carga de información histórica para que puedan procesar la CTS, ¿no? Obviamente siempre y cuando ustedes no tengan disponible esa información, ¿no? De los meses desde noviembre de 2024 a abril de 2025, ¿no? Obviamente si ustedes tienen información de planilla, bueno, pues hay que procesar hasta el último mes, que es en este caso abril, para que tengan ya la información correspondiente a la información necesaria para que puedan cargar o en cada caso realizar, ¿no? Su proceso de depósito de CTS, ¿no? Recuerden también que la CTS, si bien es cierto, últimamente ha habido un cierto grado, un cierto porcentaje de disponibilidad, ¿no? La CTS no es un concepto, o en todo caso vamos a decirle, podríamos decirle, ¿no? No es un concepto remunerativo, ¿no? Es decir, no hay una boleta de pago por CTS, lo que hay es un certificado de depósito, ¿ok? Entonces, no es necesario que ustedes realicen una boleta para el pago de CTS, simplemente con el proceso y con el envío de la información del pago al banco, ¿no? Obviamente también poniendo la fecha de depósito y realizando
el proceso de generar el archivo de texto para el pago al banco, ustedes pueden hacer el depósito de CTS, ¿ok? Y a su vez, indicando la fecha de depósito, ustedes ya tienen toda esa información que se carga directamente al PLAME. No es necesario que generen una boleta de depósito de CTS, ¿no? Estarían haciendo un doble trabajo, un trabajo redundante en ese caso. Y en el caso de que ustedes hagan este proceso y además hagan el pago o generen las boletas por CTS, van a estar duplicando la información que se envía al plan. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto o tal vez alguna consulta que quieran realizar? Aún nos quedan unos minutos. Bueno, en ese caso les agradezco la atención. Recordarles que a través de el sistema, el menú principal del sistema, como les dije, que es lo ideal es que lo utilicen para cargar o ingresar a los diferentes módulos del sistema, porque el menú actualiza el tipo de cambio y también me permite hacer la actualización. También hay un botón que dice revisar boletines, ¿ok? Acá les va a ir llegando información sobre los diferentes módulos y en los próximos días vamos a estar enviando la guía, así como aquí enviamos la guía para el pago de utilidades en el software de planillas, también vamos a estar enviando la guía para el cálculo y depósito de CTS, ¿no? Pues eso es ya en la próxima semana debe estar ya llegándoles esa guía. Por favor, verifiquen siempre aquí el botón de revisar boletines, ¿no? Ahí les va a aparecer la guía para el cálculo y depósito de la CTS para este periodo, ¿no? De noviembre de 2024 a abril del 2025. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes con todos.